Bueno, pues hoy es sábado 20 de septiembre del año 2025. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Mística Crítica. Es un programa del contenido que te mereces en la red. Yo soy Prod. Yo soy Saúl. Y ella es Mulish en esta noche. Pues esta es nuestra tercera emisión, nuestro tercer programa. Y esta noche vamos a hacer el análisis ya, después de haber visto los postulados con los que vamos a estar trabajando, algunos con los que vamos a estar trabajando. Vamos a hacer un análisis de una obra de teatro que ya anteriormente habíamos grabado un material, pero bueno, pues esta noche le corresponde a la obra, ¿cómo se llama la obra? Un temporal violento. Un temporal violento. Es una obra de teatro en la que participamos. Y bueno, pues vamos, Un temporal violento es una obra escrita en el año 2024, ¿verdad? Creo que sí, ya tiene un año Sí. Todavía falta refinarla en cuanto al lenguaje, Pero ya se ha sí expuesto, es decir, ya se sí, hizo pública, ya sí. se expuso, ya se, ya se hizo un montaje de esta obra aquí en Guadalajara, Jalisco, México, ¿sí? Es una obra que se escribe entre el 2024 y 2025 por el autor Saúl Vázquez Hernández. Y vamos a enfocarnos a esto, vamos a empezar desde desde los primeros postulados, desde lo que es la crítica, lo que hemos mencionado, lo que es la crítica, que es el culmen de la teoría, de las teorías del arte, ¿sí? Y podemos primero situar esta obra. Ha sido presentada ya en varios lugares de aquí de Guadalajara Centro, en varios lugares, varios espacios que no son espacios, empezando por ahí, ¿no? Ahora sí que dentro del material de interpretación, lo que conocemos como el espacio antropológico, cómo se sitúa dentro de la sociedad, en qué espacios de la sociedad se ha representado esta obra, este montaje teatral. Son espacios que en Guadalajara es algo que hay que mencionar. Es difícil para todos hay muchísimos grupos que hacen teatro, que hacen arte, pero es difícil que tengan acceso a espacios adecuados para montar un espectáculo escénico, y se termina representando en bares, en centros culturales, independientes, ¿sí? Porque ahora sí que por parte de la institucionalidad que hay aquí en Guadalajara, pues no es casi imposible que un grupo de actores o de artistas pueda hacer sus representaciones en un espacio conveniente y adecuado para ello. Sí, como les decíamos, pues esta obra ha sido presentada justamente en estos espacios que no son adecuados para teatro, y en eso es muy importante, dado que no se tiene ahora sí que los implementos mínimos para hacer un espectáculo. Pero como sea, mira que los grupos de teatro independientes que están haciendo montajes también sufren esas consecuencias, pero pues todo eso es algo que justamente está dado en el sistema. Es muy difícil, ahora sí que está acaparado lo sistemático en cuanto a exposición de eventos artísticos, pues está acaparado por unas cuantas personas y no existe definitivamente como ese apoyo. Además, hablando de eso, porque es parte justamente de esta interpretación dentro del espacio antropológico, dentro de nuestra sociedad. Hablando de eso, podemos justamente ahí señalar que institucionalmente no existe el apoyo, y que además el público, el espectador que asiste a estos espectáculos de los grupos independientes en este caso de teatro, pues
el público el espectador que asiste, pues es generalmente son personas que están vinculadas con los mismos grupos de producciones de teatro, ¿sí? Es decir, los familiares, los amigos, ahora sí que son gentes como que son personas que están obligadas a consumir teatro para apoyar a sus parientes, a sus amigos, la mayor parte de ellos, hablando de estos grupos independientes, son estos espectadores que están como obligados a hacer ese consumo de teatro, pero bueno, eso es por una parte, que esto aplica justamente en esta obra que estamos en esta noche analizando, ¿sí? Ya sabes, aquí tienes el contenido que te mereces por andar viendo la red, por ahí te va a llegar. Y bueno, pues vamos empezando, vamos a irnos directamente, ahora sí que mencionando lo que es la crítica y los conceptos, vamos a hacer la crítica propiamente del texto, del contenido del texto. Ahora sí que, ¿qué ideas son las que se contienen en esta obra? Ya posteriormente, con el tiempo, ahorita hablaremos del montaje, pero ahorita vamos a hablar de las ideas que están contenidas en este texto. Y principalmente, tomando en cuenta las ideas, vemos que son el relato que se da, el diálogo que se da entre los personajes. En primera instancia, los personajes se plantean como nahuales, la figura del nahual, que es pues estos personajes que son danzantes de danzas muy propias de aquí de Guadalajara, de Tonalá, ¿sí? Lo que es el danzante que está ligado a aquí déjala, hombre, que está ligado, ¿qué podrías decirnos tú de los nahuales? ¿Cómo los explicarías a los que nos están viendo lo que es ¿cómo se llama? Los tastuanes. Tastuanes, sí, yo los confundo. Estamos con los tastuanes, sí, los confundo. Ahorita una corrección, no son nahuales, son tastuanes. Olviden todo eso, son tastuanes, ¿sí? ¿Cómo los explicarías tú? A ver, más o menos ahorita está integrado dentro de las danzas religiosas que se dan en los pueblos cercanos a Guadalajara, los pueblos originalmente indios. Se cree que tienen un pasado prehispánico, o sea, que ya es una práctica que es una danza guerrera donde grupos se enfrentan y se van a dar golpes fuertes, de hecho. Si asumimos esta postura, bueno, todavía el día de hoy, por ejemplo, entre el grupo indígena Cora, en la sierra de Nayarit, todavía se dan fiestas donde, o sea, literalmente se agarran a palazos y llega a haber muertos, o sea, y es una danza ritual que de como eran aquí prehispánicamente eso, ¿no? Sin embargo, actualmente esta danza está integrada con el mito de Santo Santiago o Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, sí. Que, bueno, él se dice que se presentó, al menos aquí en Tonalá, cuando llegan los españoles y hay un enfrentamiento en el Cerro de la Reina, en el Cerro de Tonalá, y pues él se aparece para ayudar a los españoles y mata a los indígenas. ¿Quién es Santiago Apóstol? Bueno, Santiago Apóstol es uno de los 2 apóstoles de Jesús. O sea, es algo que está muy presente en la visión española porque, pues de hecho murió en Compostela, España, o al menos eso dice la leyenda. Entonces es el santo patrono, por decirlo de alguna forma, de España, por intentar hacer una analogía, ¿no? Pero esta tradición está muy... Vamos, tiene muchas interpretaciones, porque se ha pensado que, pues al ser una figura española que mata indígenas, pues es algo como que tú porque estás celebrando tu derrota dentro de un mito indigenista de Occidente, dentro de lo que somos nosotros, ¿no? Cuando en realidad, bueno, históricamente al menos, como yo lo he podido interpretar e investigar, pues realmente hubo gente indígena que apoyaba a los españoles en su conquista. Entonces, de alguna forma, la gente que asume la figura de indígenas en esta danza donde
se enfrentan primero matan a Santiago en las distintas versiones que tiene, porque tiene varias versiones y algunos incluyen medidas de tierra, de hacienda, que ha evolucionado con el tiempo, pero siempre se va a enfrentar los tastuanes que representan a los indígenas con unas máscaras, pues de hecho tú ahí tienes la de aquí, Sí. Pero bueno, son máscaras grotescas, con ojos grandes, con arañas, insectos, feas. Las originales tenían figuras como acuáticas, como aletas de pescado, cosas así. Porque se supone que cuando los vencen, los que sobreviven se van a la barranca y ya en la barranca, pues esta gente indígena derrotada, pues está llena de insectos y todo así. Podríamos decir, es una caricaturización de la gente derrotada, pero ¿qué pasa? Bueno, matan primero a Santiago Apóstol resucita, y ahora sí, en esta danza Santiago Apóstol agarra de distintas maneras a golpes o violenta a los tastuanes. En algunos pueblos como San Juan de Acotán es con machetes, aquí en Tetlán se da con ramas de árbol, en otros lados es con látigos, y son heridas fuertes. O sea, el tastuán no puede atacar a Santo Santiago en ese momento, pero se tiene que defender, o sea, simplemente parar el golpe. Pero Santiago sí llega a sangrar a los apóstoles, sí llega a sangrar a los tastuanes. Esto se toma como que es el triunfo de la fe, vamos a decirlo, sobre el paganismo, sobre esta visión. Pero esto es solo una interpretación, o sea, porque de hecho la gente que se enorgullece de ser tastuán se sienten guerreros, se sienten parte de ese pasado prehispánico, ¿no? Entonces podría parecer contradictorio. Vuelvo a decir, no, al menos históricamente, de mi parte, no creo que lo sea, porque volvemos a hacer lo mismo. Hay un indígena que salía de los españoles y vence a otros indígenas, y esos son los que celebran esta danza. Y es una forma de apropiarse de ambos símbolos, en realidad, tanto de la figura del vencedor como de la figura del vencido, y reconocer un pasado guerrero, un pasado que pueda tener connotaciones, que volvemos a lo mismo. Se interpreta que puede ser prehispánico, aunque su construcción actual viene del periodo colonial, podemos decirlo, con sus evoluciones, pero también puede ser que integrara elementos más, de repente, del autoflagelamiento franciscano, de otro tipo de cosas que pueda haber, ¿no? Pero básicamente es eso. Un tastuán sería un indio guerrero que se opone en un primer momento a la religión y luego la asume, luego es derrotado por ella y festeja ese derrotamiento, si lo podemos decir, entre comillas, ¿no? O sea, salta la figura de Santo Santiago. Porque eso hay que ser muy importante. Aquí en Tonalá, al menos, el pueblo está consagrado a Santiago Apóstol, entonces es una fiesta patronal también propia, ¿no? Es una figura muy importante también para ellos. Importante aclarar, si esto en el periodo colonial era Santiago matando indígenas, desde la independencia para acá, los mitos que ha habido de Santiago es Santiago defendiéndonos de los españoles o defendiéndonos de otros enemigos o salvando a otra gente. En el caso, por ejemplo, de San Juan de Acotán, hace unos años se dio que una pipa iba a estallar, y supuestamente, una gasolinera, iba a estallar, y supuestamente se apareció una persona con un caballo que les dijo, esto va a estallar y todo eso. Se descubrió que sí estaba pasando un accidente que pudo haber sido muy grave, y pues se toma que pues, fue la aparición de Santiago. Entonces, como que ya del indio matador de indios es el santo matador de indios, ahora es el santo protector de indios, o aliado de la gente de aquí, ¿no? Eso sería, grosso modo, lo que sería en la idea de lo que es esta fiesta de los tastuanes. De los tastuanes, sí. Y fíjate, retomando ya con esta descripción que acabas de hacer de lo que son los tastuanes, esta danza que todavía se presenta aquí en las calles de nuestra ciudad, pues los personajes de esta obra, dos de los personajes principales son precisamente tastuanes, ¿sí? Y vamos a llevar el símbolo, ¿sí? Porque dentro de esta descripción que haces, objetivamente podemos ver que es una danza que es violenta, en la que se violentan a los integrantes, o sea, es una danza guerrera, en el pleno sentido de la palabra. Sí, pero aquí bueno, hay danzas guerreras que son más espectáculo que son más espectáculo que creo que la mayoría solo están danzando, están vestidos de guerreros
cuando vamos a la procesión de la Virgen de Zapopan el 12 de octubre a la romería, ahí aparecen toda esa infinidad de danzas y son solamente danzas, o sea, de repente hacen una que otra representación, danzas de conquista les llaman, ¿no? Y en estas específicamente se caracteriza justamente por la violencia que se utiliza, la flagelación que hace en algunos casos el que representa al santo. Es realmente una danza violenta. Vamos tomando ese simbolismo, porque digo, la danza por sí sola va a tener un montón de símbolos, como cualquier obra. Vamos tomando el simbolismo de la violencia, ¿por qué? Porque justamente esta es una de las ideas que se plantean en esta obra, en este texto, en, nuestro, en nuestro texto que estamos analizando. ¿Cómo se llama nuestra obra de teatro? Un temporal violento. Un temporal violento. Vamos a llevarlo desde este simbolismo, que son los personajes, que son dos personas, dos individuos, que son compadres entre ellos, en los nombres Tastuán Rafael y Tastuán Miguel, ¿sí? En esta obra, digo, pues sucede que ellos habitan en un espacio que ya son campesinos, pero que su espacio ya ha sido consumido, que ya ha sido aminorado por el avance de la ciudad, o sea, llegó un momento en el que su espacio quedó atrapado en la ciudad, quedó disminuido por el avance de la mancha urbana, estos dos compadres, ¿sí? Pero también no solo, o sea, bueno, no solo es el avance de la ciudad y todo lo que conlleva, sino también específicamente por las grandes problemáticas. Una de las grandes problemáticas que se reflejan ahora sí que en el consumo de esta parte donde ya viene siendo como un suburbio, cuando ya se consume un pueblito por la ciudad, pues vienen las problemáticas y se plantean problemáticas que tenemos actualmente en esta ciudad y en varias partes de México, no solo en la ciudad de Guadalajara o en el estado de Jalisco. Del mundo. Y del mundo en general, sí. Pero pues aquí está enfocado a algo más local, está enfocado a algo más local que tendrá que ver con la violencia, con la delincuencia, con el crimen organizado, ¿sí? Y está el otro simbolismo, que tú ya sabes cuál, o sea, ya no es Santiago Apóstol, ahora es San Judas Tadeo. ¿Qué implica en la violencia San Judas Tadeo? A ver, explícale tú. Sí, ahora sí que esto, por una parte, estamos empezando con lo de los tastuanes, ¿no? Porque los personajes son tastuanes, pero existen más personajes, existen más bien otros, son tres personajes solamente. El tercer personaje... La mano, si la tomas, 4. Bueno, está un elemento simbólico muy importante que es una mano, es decir, en el relato comienza en los campesinos van a trabajar su parcela, ellos logran conservar una parcela después de este avance de la ciudad, y ellos cuando salen a trabajar encuentran una mano cercenada, una mano cortada, ¿sí? Ahí empieza el relato fuerte, ¿no? Entonces, vamos, este es otro símbolo violento también, ¿sí? Está, pero dentro del otro personaje que es, bueno, la mano también sería un personaje, sería un símbolo muy fuerte porque está presente, pero hay otro personaje que es poniendo también en contexto estos símbolos de violencia que hay dentro de la ciudad y que asumen algunos sectores de la sociedad resignificando los símbolos, ¿no? Es el santo, ahorita hablaba Saúl de Santiago Apóstol, ¿no? Pero aquí se cuela la figura de otro santo que es muy socorrido actualmente aquí en Guadalajara y bueno, y en México, en una gran parte de la República Mexicana, que es San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, ¿sí? Que ya ahorita que se conoce como
el patrón de las causas imposibles y que también fue uno de los apóstoles, ¿sí? Este santo en su resignificación de los que son creyentes, definitivamente actualmente aquí en México y aquí en Guadalajara, es un santo que se relaciona ya como símbolo en su resignificación, sobre todo a los delincuentes, a la gente drogadicta. Es muy fuerte ahora sí que los seguidores de este santo están más como en ese... El crimen organizado. El crimen organizado en general, sí, todas las situaciones que conlleva lo que es ahora sí que el consumo de drogas, ahora sí que una gran parte de estas personas representativas en nuestra sociedad del crimen organizado están simbolizadas justamente por este santo, San Judas. Pues este santo se manifiesta como un personaje dentro de nuestra obra de teatro, de nuestra narración, sí, nuestro diálogo, ¿sí? Entonces, se hace una exposición de las situaciones que viven estos dos personajes, los compadres, los tastuanes, que viven estos tastuanes, de cómo están inmersos en esta situación de violencia, cómo llega de repente a ser algo normalizado para a uno de los tastuanes, llega a ser algo como normal. O sea, en la escena donde le dice, bueno, pues a uno le preocupa mucho que exista ahí una mano cercenada y quiere dar parte a la policía, ¿no? También ese diálogo refleja también la realidad de muchas de las instituciones policíacas que... A ver, en este sentido sí caracteriza a Rafael y a Miguel para que de ese contexto, porque si no, creo que no van a ubicar, o sea, como por qué vamos, en esos diálogos. Hablemos de los nombres que tienen los personajes. Está Tastuán Rafael y Tastuán Miguel, ¿sí? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, en ese sentido, si tomamos los nombres desde un simbolismo, podemos hacer una vinculación, ahora sí que utilizando los criterios de interpretación de las religiones que hay, de las tres formas religiosas que se dan, serían situados Miguel y Rafael dentro del marco de un relato de una religión teológica, el cristianismo católico, ¿sí? Es decir, San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel, ¿sí? Entonces, San Miguel, el Tastuán Miguel, vendría siendo el personaje que es como antagonista a todas estas situaciones, que es indiferente a que ha normalizado más las situaciones de violencia, que lo ha asumido como con mucha más naturalidad. Rafael, el Tastuán Rafael, no es alguien que es un hombre de fe, es un hombre que todavía se guía mucho por su fe, por sus creencias religiosas, ¿sí? Entonces, este contraste de personalidades ahí provoca definitivamente enfrentamientos en cuanto a esta situación de la violencia. Estaba poniendo, por ejemplo, cuando encuentran esta mano cercenada que salen a trabajar, el Tastuán Rafael quiere dar parte a las autoridades, a la policía. A Miguel no, Miguel dice, no, hay que seguir trabajando, a nosotros no nos importa mucho, no le importa mucho realmente. Y entran en una discusión, vamos a plantearlo, ética, ¿sí? Que tendría que ver justamente con este acto de violencia. Pero también aquí surge la problemática que expone Miguel como en un sentido más realista de la situación. Y dice, pues no podemos dar parte a la policía porque en primer lugar a las autoridades policíacas, ahora sí que a las fiscalías, realmente no les importa mucho eso. Es contraproducente dar una parte a la policía de estas situaciones, porque ellos mismos tendrían que, hasta cierto punto, se meterían en problemas, en primer lugar,
porque les podrían confiscar el terreno y cerrarlo y ahora sí que ya no podrían continuar con su trabajo. Sí, esa es por una parte la negligencia, expone la negligencia y la forma de trabajar de las autoridades. Es algo, digo, es un relato ficcional, pero que parte de lo que refleja ahora sí que nuestra realidad. Bueno, lo que decía Gustavo Jesús Díaz Maestro es que, bueno, toda la ficción parte de la realidad, no puede partir de otra cosa, ¿no? Efectivamente. Sí, por eso lo mencionamos, ¿no? Y por otra parte, al empezar a exponer estas problemáticas, definitivamente se está haciendo un planteamiento crítico, es decir, se está criticando tanto a las instituciones policíacas como la misma indiferencia de la sociedad que puede llegar a tener la normalización de estas situaciones violentas, ¿no? Y también podríamos señalar que, por ejemplo, las personas que estarían a favor de acabar con estas situaciones de crimen organizado, pues son reprimidos justamente por la otra parte que dice, no, pues es que ni vale la pena meterte en este tipo de problemas, porque lo único que vas a ocasionar es generarte problemas tanto como con la policía, hasta con el mismo crimen organizado, ¿sí? Es decir, estas son las ideas preambulares que se empiezan a plantear en el desarrollo de esta obra, de este relato. En algún momento deciden que pues no hacer nada con la mano, sino tenerla ahí y seguir trabajando como si nada hubiese pasado, pero sí les empieza a llegar ahora sí que el pensamiento de qué se va a hacer con esta situación, qué se va a hacer con esta mano, qué procede, o sea, saben que esto se entiende, lo llegan a comprender que es una advertencia del crimen organizado, es un símbolo ahí que les mandan este miembro cercenado y ellos entienden que es un símbolo de que inevitablemente en algún momento van a tener que enfrentarse con el crimen organizado, pero mientras tanto ellos tratan de seguir su vida, empiezan a recordar, vamos, empiezan a hacer una reflexión de sus vidas pasadas, de cuando todas estas cosas no sucedían, que ellos vivían tranquilamente, eso sí, vivían muy pobremente, pero no tenían esta problemática que les trajo el avance de la ciudad con todos sus problemas, ¿no? Ellos viven muy tranquilamente, hacen una añoranza de esa época, recordando todo lo que hacían, ¿no? Pero que también a la vez ellos empiezan a recordar que todas las personas que vivían en su población antes de la llegada de la ciudad, pues tenían que irse yendo, tenían que ir emigrando a la ciudad porque pues la situación era muy precaria para su forma de vida, sus formas de vidas, se van yendo todos los pobladores a la ciudad y a final de cuentas a otros ya es cuando empieza esta presión del crimen, ¿no? Otros ya tuvieron que ceder sus terrenos, venderlos y a todos les llegan las ofertas, ¿no? Ellos tienen que aceptar lo mejor posible, poder rescatar lo mejor posible parte de sus terrenos, que es justamente donde ellos siembran, ¿no? Ellos siguen sembrando ya en medio de la ciudad. Sucede por acá, por aquí todavía hay algunas personas que siembran, aquí tienen algunos terrenos en los que todavía siembran. Sí lo venden y todo, pero es ya más como una añoranza de aquel pasado que tuvieron, ¿no? Y entonces todas estas problemáticas que va conllevando la ciudad, la construcción de casas, de departamentos, de grandes edificios, y también ya cuando empiezan a entrar en contacto con el crimen, ¿no? Cuando a Tastuán Miguel les ayudaba, ahora sí que en el diálogo se menciona que los que construían los departamentos les mandaban a hablar a ellos para trabajar en la obra y ellos
Tastuán Rafael escucha una conversación en la que hablan acerca de enterrar cuerpos, de meter cuerpos antes de pavimentar la calle, ¿sí? Miguel ha participado, Tastuán Miguel ha participado de esos, bueno, él lo menciona como si fuera rellenar, emparejar las calles antes de pavimentarlas con bolsas negras, con escombros en bolsas negras, ¿sí? Cosa que se puede inferir que justamente ahí es donde se afirma esta situación de que realmente pudieron ser cadáveres que estaban pues tratando de ocultar, tratando, como suele suceder, ¿no? Actualmente que o los queman o los desaparecen totalmente, un exterminio total, se hace esa alusión, es decir, definitivamente en el relato se habla, van recordando estas cosas del pasado, pero también los personajes ya dentro de todas estas vivencias, su sentir personal, de su forma en que fueron criados, cómo ellos se desenvolvieron con sus hijos, cómo sus hijos los fueron abandonando, los fueron dejando a ellos por sus mismas formas de educación y están solos, o sea, se entiende que están solos, que ellos no tienen mucha convivencia con sus hijos, sobre todo Miguel es el que de repente tiene mucho coraje con algunos de sus hijos que ha tomado distancia, porque él en sus conversaciones sí se expresa como alguien que fue violento ahora sí que abordando otro de los problemas que hay, que es la violencia en la familia, Intrafamiliar. intrafamiliar, ¿sí? Este sería un ejemplo de un violentador dentro de la familia con su esposa y con sus hijos y termina solo, ¿sí? Y también platican algunas cosas de personas que han desaparecido, que el crimen ha violentado, personas que han participado en el crimen y otros, lo que son, ahora sí que son las víctimas circunstanciales que no tienen nada que ver con el crimen, pero por consecuencia de estar cerca de los eventos, terminan siendo víctimas o sea, ahora sí que son víctimas terceras, que son daños, lo que se llamaría daños colaterales, ¿no? Entonces, también está presente todo el tiempo en algunos diálogos donde sale el santo San Judas Tadeo, siempre hace lecturas bíblicas, salen párrafos bíblicos y hacen alusión justamente a la mano, ¿no? Está muy, muy presente el simbolismo de la mano, como esa mano que mueve el destino, como esa mano de Dios que tiene los destinos de todos estos personajes en sus manos y que los va a mover a su libre albedrío, ¿sí? Este simbolismo de la mano siempre está presente en toda la narración. A final de cuentas, terminan siendo víctimas de este destino que ellos no pueden controlar, ¿sí? Entonces, en estas ideas podemos implicar que está sobre todo una idea dentro de religiosas, está presente todo el tiempo la creencia en Dios, la fe, también está esta visión, aunque dentro del narrador aparece esa misma visión, pero no como fe, sino como una situación de destino irremediable, que es el Dios que está ahí, que es todopoderoso y que en este simbolismo se podría interpretar como que es el que decide que las cosas tienen que estar así, como un destino que está fijado y que está movido por Dios, ¿sí? Por el Dios católico, vamos a decir, ¿sí? Entonces está implicada la idea, todo el tiempo la idea de esta religión teológica, todo el tiempo está dando vueltas, el compadre Tastuán Rafael es muy devoto y siempre está haciendo alusión a esta situación de la religión, hasta en su forma, implicando ideas ya más como de ética, ya él plantea que él siempre ha sido un devoto, un católico que ha tratado de irse por el buen camino,
en comparación con Tastuán Miguel, ¿no? Entonces aparece este enfrentamiento de la idea religiosa frente a lo que es bueno y lo que es malo. Ahora sí que una idea moral, un planteamiento de moralidad, de tener un comportamiento que sea adecuado a la religión, al grupo católico. Por eso, como habíamos hablado de lo que es la moral, que es el conjunto de normas que, que protegen, que cuidan la vida, la supervivencia de un grupo. Por eso decimos que en estas ideas religiosas, al hacer énfasis en llevar un buen camino, llevar una buena vida, acercarlos a Dios, todas estas cosas que están en el diálogo, estamos vislumbrando ideas de moral, o sea, se vienen también algunas ideas de moral aquí. Ahora, cuando estamos hablando cuando ya el crimen organizado, por ejemplo, en algunas de las escenas que matan al hijo de una mujer de la Rosa, ¿verdad? ¿Sí es la Rosa? No recuerdo el nombre que le ¿Es la puse. Rosa? La Rosa tiene un hijo al que lo levantan violentamente y lo llevan y lo despedazan todos. Ella va a reconocer después el cuerpo que a final de cuentas no se lo quiere llevar. Estaríamos aquí hablando de una situación ética. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de la vida de un individuo o de varios individuos que no tendrían nada que ver con la moral, sino ya aquí se ha exterminado una vida humana a consecuencia de las ramas del crimen, ¿sí? Entonces también está ahí ese planteamiento ético, están estos planteamientos morales que están en todo tiempo, porque cuando hacen estas recapitulaciones de cómo educaron a sus hijos o cómo idealmente había que educarlos, siempre aparece esta moral cristiana católica, ¿no? Retomando este diálogo que le dicen, no, pues es que es necesario que estas personas, que son los criminales, se corrijan, le cuestiona el Tastuán Miguel, ¿y cómo que cree usted que se van a ver, según usted, cómo se van a corregir, ¿no? No, pues hay que llevarlos a misa, que se acerquen, que se pongan a trabajar, que hagan cosas buenas, pero esto es dentro de unas ideologías o de ideas que están cargadas de moral. Se hace un énfasis en la moral, en la supervivencia del grupo. Estos dos personajes o estos personajes terminan enfrentando, en este relato, terminan enfrentándose ya directamente con la persona que los va a exterminar. Llega ahora sí que el San Judas tiene una transición simbólica y se recobra o se materializa en el personaje ahora sí que de un narco que va a llegar pues a eliminarlos, ¿sí? Entonces ellos tienen una discusión y... Sí, bueno, habla. podríamos decir que a conquistarlos con el simbolismo de los tastuanes, o sea, si en ¿sí? su tiempo fue Santiago para conquistar a los indígenas del lado de los españoles, pues ahora San Judas Tadeo, de parte de los narcos, viene a conquistar a la población nativa, al individuo común que está en estas situaciones, ¿no? Sí, así es. Sí, vamos, tiene una resignificación el santo Santiago en la figura de San Judas Tadeo, pero que transiciona ya como personaje a un narco que va a ejecutar la orden de exterminarlos. Aún ahí en ese momento en el que se hace presente esta figura del narco con los tastuanes, ellos, sobre todo Rafael, todavía tratan de persuadirlo de que tome el buen camino, y empieza un diálogo de reflexión entre el narco y entre ellos, de cómo llegaron a estas circunstancias, cómo las cosas fueron dándose, desde las vivencias del mismo narco, el sufrimiento que enfrentó. Entran en un diálogo, y también hacia los tastuanes, ¿no? Que empiezan a recordar más de su vida pasada, de lo que ellos han vivido, ¿no? Pero que a final de cuentas el narco San Judas
llega a tener como cierta simpatía por los personajes, se le llegan a ser simpáticos porque tratan de persuadirlo de que cambie de vida, de que puede ser una mejor persona, pero pues él no, aunque aun cuando logran hacerlo reflexionar en algunas cosas, las cosas como tal y como dice el personaje, aquí todo está dicho y ¿qué es? Pues que los van a matar, que los van a asesinar, que los van a eliminar. Y entonces entran en ese diálogo y dentro de, al final de cuentas, es, si lo ponemos como una categorización teatral, es una tragedia. Definitivamente es una tragedia. Fíjate que eso te iba a preguntar, porque si bien yo la escribí no pensando en una tragedia en el sentido griego, pero no sé tú qué opinas, o sea, nunca fue la intención ni atacar a la religión, ni atacar a nadie, pues, o sea, No, ahí no se ataca a eh, nadie. pues no, pero puede herir susceptibilidades, algunas Sí, interpretaciones, pero justamente, o sea, entendiendo la tragedia como aquella obra que pone un final a los trágico. límites la moral, en cuestionamiento la moral que está presente, en este caso el narco, en este caso el crecimiento urbano, en este caso los propios personajes que tampoco son tan inocentes, o sea, Uh-huh. no porque sean culpables de lo que le va a pasar, pero en sus propias vidas han cometido muchos errores y es algo que está Sí, muy, ¿no? Y que pues final de cuentas pues termina mal, ¿no? O sea, llega un momento donde dices, esto sí. está y esto está, entonces sí sería Eh, una tragedia, es ¿no? un final trágico, o sea, el final ya nos diría que es un final trágico. ¿Por qué? Porque termina ahora sí que termina con la muerte de los Dastoanes, literalmente. Es un Y, final trágico, eso lo podemos catalogar en grandes rasgos como una tragedia, o por sea, el final trágico que tiene. y también está esta parte, no sé tú qué me digas, vamos, sin romantizar y sin disculpar, pues al final de cuentas este personaje de este narco, pues también es alguien que ha vivido una vida fea, o sea, no se justifica lo que está haciendo, pero pues tuvo unas circunstancias de vida también muy difíciles, o sea, que lo llegaron a eso y que entra la gran contradicción, también es muy católico, paradójicamente, ¿no? O sea, Sí, ambas posturas, y él mismo se dice, pues yo estoy condenado, no tengo de otra, estoy condenado, pero pues es lo que nos tocó. Ahora sí, la mano del destino, lo que sea, nos llevó a todos a este camino cruzado que no desemboca en ningún lugar bueno, ¿no? sí, sí, no, sí, definitivamente, sí, retomando eso que dices, ¿no? El mismo narco es alguien que tiene mucha fe, es muy católico. Aquí es donde podemos catalogar, ahora sí, estábamos hablando de moral, en este sentido, el personaje estaría mostrando un comportamiento inmoral. ¿Por qué? Porque todo lo que él hace, al menos lo que está haciendo en ese momento, va en contra de la moral, del comportamiento de lo que es un cristiano católico, ¿sí? Al estar en el narco, al estar en el crimen organizado, ahora sí que estaría violentando o rompiendo los mandamientos, no robarás, no matarás, ¿sí? Al estar él, su moral, vamos, su sentido moral está totalmente distorsionado, ¿sí? El sentido moral del narco, de San Judas, pues, del San Judas, que es el personaje. Y claro, como tú lo dices, ¿no? Es las circunstancias de vida que tuvo, de violencia, de abandono, de todo lo que tuvo de pobreza, lo orillaron, como suele suceder en el presente, justamente se señala eso, ¿no? Es decir, en el presente hay muchas personas que llegan, ahora sí que muchos involuntariamente llegan a este camino de ser parte de la colaboración del crimen, ¿sí? Aunque hay muchos que voluntariamente se meten, muchos involuntariamente llegan por circunstancias de la vida y tienen que asumir ahora sí que los mandatos del grupo en el que están, los que moralmente hacen. ¿Y qué es esto? Pierden el sentido moral, pierden, aunque tengan mucha fe en San Judas, realmente la moral católica estaría en contra de todo eso. Entonces, y es algo que sucede, dado que es muy amplio la cantidad de personas que están dentro del crimen y que son muy creyentes, muy fervientes, sobre todo de San Judas.
realmente lo que está sucediendo es un discurso que es totalmente inmoral. Se hace una apología a la inmoralidad, aun cuando dentro de su percepción muy personal sienten que Dios les ayuda, ¿sí? Entonces ya es una visión inmoral y retorcida de lo que es la moral cristiana católica en este sentido, en este caso que estamos exponiendo. Y bueno, entonces ellos retoman, tienen esta discusión, quieren convencerlo, a final de cuentas terminan aceptando, ya no les queda de otra, terminan aceptando su destino. De alguna manera podríamos pensar que aun cuando el final es trágico o la estructura de nuestra obra, de nuestro texto es tragedia, pues en algún momento, ahora sí que hablando un poco de lo que es la puesta en escena, los actores en escena lo empiezan a plantear como una especie de comedia negra, ¿sí? O sea, tratan de llevarlo por el lado de la comedia, pero ya en lo que es la actuación, lo que es el texto, pues es trágico, ¿no? Y terminan, terminan eliminando el narco, San Judas termina asesinando en un enfrentamiento acordado por ellos para recobrar cierto sentido de la dignidad en un combate con machetes, terminan siendo eliminados los compadres. Este es como algunas de las ideas, hay más, porque podemos hacer un análisis de los símbolos, pero vamos a la puesta en escena, igual seguiremos retomando el texto, ¿no? Pero ya la puesta en escena ha sido bajo la dirección de Alejandría Luna, ¿sí? Que a la vez ella es el personaje de la mano. En nuestra puesta en escena, aunque es, como habíamos mencionado, es un texto trágico, se le da un matiz de comedia, es decir, no es como una comedia, pero sí es como una comedia oscura que trata de sobrellevar el argumento trágico que tiene este texto, pero los actores, bajo la dirección de Alejandría Luna, sí hacen esta mancuerna en que los compadres se dicen y se desdicen, se tratan, se dicen cosas entre sí como de manera que resulta ser humorística. Hay cierto humor en el tratamiento que se dan actoralmente, ¿sí? Ahora, en este mismo tratamiento, aún hasta el personaje que es San Judas, también entra dentro de esa dinámica y de esa energía que se da entre estos personajes, que es un humor, que es una comedia. No se trata definitivamente como una comedia, tiene tintes de comedia en las actuaciones, ¿sí? Y bajo esta dirección de Alejandría Luna también se gesta ahora sí que la imagen, los elementos visuales, escenográficos, de utilería, de vestuario, que vendría siendo como un vestuario en el caso de los, de los compadres, de los tastuanes, es un vestuario neutro totalmente, sí, es decir, totalmente están de negro, como en un simbolismo de la neutralidad de estos personajes que no pueden hacer nada, que no pueden cambiar nada, ¿sí? En color negro, también como simbolismo de un luto, pero sus acciones, bueno, están enfocadas ahora sí que a darle vida a estos personajes, usan utensilios para sembrar, traen, como son tastuanes, en algún momento, ya en la representación, existen varios momentos que son performáticos, es decir, está la actuación realista, que es actuar en la escena a la que se está realizando, pero también en algunos momentos entran momentos de performance en que estos personajes traen colocadas máscaras, algunas inspiradas en tastuanes, otras máscaras neutras como esa, ¿sí? Máscaras neutras y que son como danzas, como representaciones rituales de los diferentes momentos que se van manifestando
en el trayecto de la representación, ¿no? Igual San Judas, él literalmente tiene el vestuario, primero hay un cambio de vestuario en el San Judas, usa la túnica, la clásica túnica amarilla, amarillo claro, con una franja en color verde, pero que también él usa como parte de su utilería una máscara de Tastuán, una máscara inspirada en las de los Tastuanes, ¿sí? Hacen danza, hacen performance, hacen rituales y una de las, ahora sí que haciendo énfasis en el simbolismo de la mano permanece, la mano que está cortada, que es en realidad nuestra actriz, directora Alejandría Luna, es la mano que está ahí, la mano de ella, la que está ahí todo el tiempo, y interactúan con esa mano, pero también dentro de este simbolismo ya en la actuación comienza con el San Judas que trae una caja de zapatos y en esa caja de zapatos trae unas figuritas de barro que son figuras humanas y los empieza a mover, los va moviendo y los actores en escena vestidos de tastuanes van haciendo esos mismos movimientos como si fuera este ser todopoderoso del que hablamos, que es la mano que mueve los destinos de estas personas. Es un simbolismo en escena muy, ahora sí que me parece que es muy acertado para hacer esta representación, ¿sí? Y tenemos también los tastuanes cambian de máscaras, usan dos tipos de máscaras, la máscara neutra, la máscara inspirada en los tastuanes, y su vestuario normal, su vestuario neutro, ¿sí? Ahora sí que la escenografía es totalmente minimalista porque solo se plantean dos sillas, que esas sillas sirven como escenario para diferentes escenas, como cuando están en casa, como cuando están sembrando y en algún momento se cansan, se sientan en las sillas, o sea, las sillas representan diferentes espacios, o sea, simbolizan o significan diferentes espacios a lo largo de toda la obra, ¿sí? Van cambiando su significado los objetos de utilería, al igual que salen algunos otros objetos de utilería como una corona de espinas, sale un látigo y van saliendo diferentes simbolismos que están ligados a la violencia, a la tortura, o sea, se manifiestan a la manipulación, ¿sí? Todos estos elementos escenográficos, la actuación, en el caso de los tastuanes, los actores, uno es un hombre y el otro es una mujer, pero hacen la representación de dos hombres. Es Denis, es una de las actrices que hace el papel de Tastuán Miguel, y Prot, que hace el papel de Tastuán Rafael. En el papel de San Judas Tadeo y el narco, que es el mismo, está Felipe. ¿Felipe qué se llama? Aceves. Felipe Aceves, ¿sí? ¿Denis cómo se apellidaba? Denis, no me acuerdo bueno, es Denis, ya el apellido de Denis, la actriz, se los debemos, pero es Denis, es una actriz. Bueno, voy a poner el póster ahí para que vean. Bueno, ahí va a aparecer el flyer de la representación y ahí aparece todo el elenco, aparece también la asistencia, la musicalización, también la musicalización es de Felipe. Sí, Felipe, además de ser actor, pues es músico, él es músico, él está en una banda de jazz, ¿verdad? Pero bueno, él hace la música para esta obra en los diferentes clímax. Jazz Street, por si quieren ir a visitar en YouTube, se llama Jazz Street. Jazz Street, sí, para que vayan a visitarlo ahí a Felipe. Pues él hace toda esta musicalización para darle qué importante es la música en cada momento. Compone la música, y creo que, no sé si otras no sean de él, pero creo que la mayoría es de él, ¿sí? Es decir, él compone toda la musicalización y que le da esta atmósfera de misterio, de suspenso a la vez, ¿sí? Entonces, ahora sí que en la puesta en escena, aunque
la producción es, vamos a decirlo, minimalista, por no decir falta de presupuesto, ¿sí? Entonces se utilizan todos los elementos básicos, ahora sí que, vamos a decir, de utilería y de escenografía, no hay atrezo, por lo que solo se utiliza lo básico para lograr darle el simbolismo con cada uno de los objetos que se están utilizando en la representación, ¿sí? Entonces, aproximadamente dura unos 50 minutos que dura la puesta en escena. Sigue presentándose en diversos lugares. También vemos, ya tomando en cuenta ahora sí que la actuación o los trazos escénicos, dado que los espacios, como habíamos mencionado al principio, no son espacios destinados a un espectáculo escénico, la adaptación de cada espacio, ahora sí que el trazo escénico se adapta, se va adaptando a cada situación espacial que tienen las representaciones de la obra. Vamos en este sentido, el espectador, pensando en el espectador, ¿qué es lo que puede llegar a ver? Pues, el espectador, ¿cómo lo vamos a interpretar? El espectador lo que va a ver es una obra de teatro que puede parecerle cómica, que puede parecerle trágica, pero que puede llegar a tener la identificación sobre todo con estas situaciones religiosas o las situaciones de la creencia que pudieran hacer reflexionar también al espectador con respecto al crimen, a todo lo que está en un entorno real, porque estamos partiendo de un entorno real, como a tomar o hacer conciencia de que estas cosas están ahí y que para el espectador, pues generalmente también o sea, no tienen de otra, está normalizada estas situaciones de violencia. Entonces el espectador pudiera reírse un poco, pudiera reflexionar y pudiera meterse en la trama de estas actuaciones. Y eso sí, podemos decir que en las representaciones que hemos tenido de esta obra, el espectador sí llega a conectarse con el espectáculo, con la obra, es decir, el espectador no se dispersa, o sea, realmente ha llegado a integrarse con el espectáculo, ¿sí? No se dispersa, logra de alguna manera captarse el sentido de la obra. No sé si quieras tú agregar algo más. Hay mucho, se puede decir mucho más, pero ya vamos concluyendo. Bueno, o sea, algo, nomás un comentario, pues, o sea, bueno, dos quizás. Digo, yo creo que puede ser una obra, igual es público, ¿no? No es gente que tenga criterios para analizarla, pero pues ha sido llegada a interpretarse en opinión de la gente de distintas maneras, ¿no? O sea, Sí, por claro. ejemplo, alguien lo ha tomado simplemente como de, bueno, es que es como era la vida antes y como es la vida ahorita. O sea, como que le quita la tragedia y dices, bueno, está bien, tiene algo de razón en eso. Se puede interpretar así. Sí, desde el espectador, desde la doxa, desde la subjetividad, no desde los criterios, ¿no? Pero al menos algo que pueda servir dentro de un contexto podría ser el espectador que también hace teatro, que en este caso pues es una amiga aquí de Pro, que ella también hace teatro y dice, pues a mí se me hizo la obra muy densa, muy fuerte, sí, ¿no? Y eso, bueno, ya platicándolo, pues aquí en Guadalajara no se hacen casi obras densas, o sea, es un fenómeno muy particular aquí en Guadalajara que no sé qué tipo de teatro se hace más aquí, como comedia, como otras cosas pues, más relajadas, pero sin que sea tan pues trágico, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Sí, o hay producciones trágicas aquí en Guadalajara. Pues sí, pero vamos, siempre está como parte de algo implícito en los grupos de teatro, la autocensura. Es decir, esta obra no tiene censura. Así para que si la quieres ir a ver en algún momento, pues ya sabes que vas a escuchar malas palabras, vas a ver situaciones violentas, pero en representación. Obviamente se entiende que es en actuación, ¿no? Que no es ficcional, pero que sí, definitivamente, para alguien
un espectador que tiene ya criterios teatrales, que ya tiene ciertos criterios de interpretación, le puede parecer una temática muy densa, muy, muy profunda y que podría ser hasta censurable, pero pues aquí no hacemos un poco, no hacemos censura, ¿sí? Vámonos despidiendo, Saúl, porque el tiempo se ha terminado de esta emisión. Se puede decir más cosas, pero tenemos que analizar otras obras que ya próximamente ustedes podrán ver aquí en su canal. Ya saben que aquí tienen el contenido, tienes el contenido que te mereces. Ese es el contenido que te mereces. Ten una excelente semana, una excelente noche. Él es Saúl, yo soy Prod. Nos vemos hasta la próxima aquí en Mística Crítica. Adiós.